Evangelio de hoy. Sábado 31 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. El encuentro de dos vidas que portan promesas. María se puso en camino y fue aprisa a la montaña. ¿Por qué la prisa? ¿Qué ardía en su corazón? No era miedo ni angustia sino la urgencia del amor, que sabe reconocer cuando una promesa divina requiere movimiento. Ella acababa de recibir el anuncio más grande de su vida. Y lejos de encerrarse en sí misma, corre al encuentro de otra mujer también tocada por la gracia. La prisa de María no es inquietud. Es gozo que no puede esperar. Es la necesidad de compartir el cumplimiento de la palabra. Es el deseo de confirmar que Dios está actuando también en otros. La alegría que salta desde el vientre. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. No es un simple movimiento fetal. Es una reacción espiritual. Una danza interna del profeta ante la cercanía del Mesías. Juan, aún no nacido, ya reconoce la presencia de Jesús en María. Este estremecimiento del niño es símbolo de una humanidad que despierta cuando Dios se aproxima. María no pronuncia sermones. Simplemente saluda. Y su voz, ungida por el Espíritu, provoca vida, alegría y revelación. El don de discernir la visita del Señor. Isabel se llena del Espíritu Santo. Y, en esa plenitud, puede ver más allá de lo evidente. Reconoce en la jovencita de Nazaret a la madre de su Señor. Aquí no hay celos ni envidia. Hay admiración reverente. Isabel no se queda en las apariencias. Discierne lo invisible, confiesa lo eterno. Su alma madura, marcada por los silencios del tiempo, se abre al misterio con palabras de bendición. A veces, solo el que ha esperado largo puede reconocer al que llega en silencio. La dicha de creer. Dichosa tú que has creído. Esta exclamación de Isabel es una bienaventuranza anticipada, que reconoce el valor más profundo de María, su fe. No se le proclama dichosa por su maternidad biológica, sino por haber confiado en la palabra.
La verdadera fecundidad espiritual viene de creer que lo imposible para el hombre es posible para Dios. María se convierte en modelo de todos los creyentes. No exige pruebas, no cuestiona el cómo, sino que se abandona al poder de aquel que cumple lo que promete. Cantar desde la humildad. Proclama mi alma la grandeza del Señor. El Magnificat brota como una fuente de alegría pura. Una alabanza nacida no de la soberbia sino del reconocimiento de la propia pequeñez. María no canta sus logros, sino las maravillas que Dios ha hecho en ella. Su mirada no está centrada en su yo, sino en el Santo cuyo nombre proclama. Esta alabanza es profundamente profética. Pone al descubierto los falsos poderes del mundo. Invierte las seguridades de los ricos. Y revela que la historia es guiada por el Dios que levanta a los humildes. La memoria del Dios fiel. María no solo canta lo que le ha sucedido personalmente, sino que se une a la historia de Israel. Su canto recuerda las promesas hechas a Abraham y su descendencia, y las reconoce cumplidas en su vientre virginal. Este Dios no olvida, no cambia su palabra. Su misericordia no es esporádica, sino constante y fiel. María se convierte así en la voz de todos los que esperaron siglos por la redención. En la profetisa que anuncia el tiempo nuevo de la fidelidad de Dios hecha carne. La revolución de la ternura divina. Este canto es también una denuncia de las estructuras injustas. Dios dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos. Y exalta a los humildes. En los labios de María, la ternura de Dios no es pasividad. Es justicia activa. Él no permanece indiferente ante el dolor de los pobres, sino que actúa con fuerza para restablecer el equilibrio perdido por la codicia humana. El Magnificat es un canto que incomoda a los opresores, pero consuela a los últimos. Una comunión de mujeres que engendran salvación. La escena es profundamente femenina y profundamente divina. Dos mujeres, dos vientres, dos hijos, y una sola historia de salvación. María e Isabel no compiten. Se acompañan. No se imponen, se bendicen. La comunión entre ellas genera una atmósfera de Espíritu Santo, donde los dones se reconocen y se celebran. La Iglesia nace también en estos pequeños encuentros, donde la presencia de Dios se comparte desde la humildad y el gozo. 3 meses de silencio fecundo. María se queda 3 meses en casa de Isabel. ¿Qué sucedió durante ese tiempo? La Escritura calla. Pero el silencio está lleno de fecundidad. Es tiempo de conversación, de ayuda mutua, de oración compartida, de espera paciente. María, que lleva en sí al Hijo de Dios, no busca privilegios, sino que sirve. La más grande se inclina ante la anciana embarazada. El misterio de la encarnación madura en la vida ordinaria. En la cocina, en los cuidados, en el silencio de una casa que se convierte en santuario. María, símbolo de la Iglesia que camina. La imagen de María subiendo a la montaña resuena como figura profética de la Iglesia en camino. No permanece estática, sino que sale de sí misma para encontrarse con el otro. Lleva en su interior al Verbo hecho carne, pero no lo retiene para sí. Ella es portadora de la presencia divina y, sin grandes palabras, transforma los lugares que pisa. Esta es la Iglesia auténtica, la que no se encierra ni espera ser servida, sino que va, visita, consuela y revela con gestos sencillos la salvación que habita en ella. El ecosistema espiritual de la gratuidad.
Nada en este pasaje está motivado por el deber. María no va por obligación. Isabel no la recibe por compromiso. El niño no salta por protocolo. Todo es gratuidad que brota de la acción del Espíritu. La gratuidad es el ecosistema de Dios. Allí donde no se exige, donde no se calcula, donde se ama sin esperar recompensa. Florece la presencia del Altísimo. Esta escena es un oasis de desinterés puro, donde los vínculos se fundan no en intereses comunes, sino en la gracia compartida. La palabra que se hace vida. La fe de María no es intelectual ni abstracta. Ella cree con todo su ser. Y esa fe se traduce en gestos concretos. Subir montañas, permanecer 3 meses, servir a Isabel, cantar alabanza, todo esto es fe encarnada. La palabra de Dios cuando es acogida de verdad se hace carne, actitud, disposición, ternura. María no guarda el anuncio como un secreto personal, sino que lo traduce en vida. Así debe ser también nuestra fe, una palabra hecha hospitalidad, tiempo, cuidado, gozo compartido. La belleza de ser pequeños a los ojos del mundo. Dios ha mirado la humillación de su esclava. Estas palabras de María no brotan de la falsa modestia, sino del reconocimiento de su total disponibilidad. Ella sabe que no tiene méritos que ofrecer, que todo es don. Que ha sido elegida sin haberlo pedido. Y esa conciencia no la hunde, la eleva. Ser pequeño ante Dios es una gracia. Porque solo el que no se engrandece a sí mismo puede ser levantado por él. La verdadera grandeza es dejarse mirar por Dios. Sin máscaras ni pretensiones. Cuando los pobres son saciados. El Magnificat habla de una revolución que no empieza en los palacios, sino en el corazón de los pobres. Dios sacia de bienes a los hambrientos, no con discursos, sino con su presencia. Este es un Dios que no ignora el vacío del que no tiene, que no aplaza el socorro para otro tiempo. El hambre del alma y del cuerpo son asumidos por el Dios de Israel como una prioridad. Su actuar levanta a los postrados. Dignifica al ignorado. Devuelve rostro al anónimo. No hay hambre que quede indiferente ante su misericordia. Isabel, maestra de reconocimiento. En medio del protagonismo que podría tener María, Isabel brilla como un espejo fiel. Ella no se lamenta de quedar en segundo plano, sino que alaba la acción de Dios en la otra. Sabe descubrir y celebrar los dones ajenos, lo que la hace verdaderamente grande. ¿Cuánta necesidad hay hoy de personas como Isabel? Que sepan alegrarse sinceramente de las bendiciones ajenas. Que no vean competencia donde hay gracia. Que comprendan que todo lo bueno en nosotros también glorifica a Dios. La palabra se hace himno. El canto del Magnificat es mucho más que poesía. Es una teología cantada. Una mística que se hace melodía. María es la primera que proclama la salvación desde el corazón. No desde la ley ni desde la lógica. Cada verso del cántico es un destello de la historia de Dios con su pueblo. Una lectura espiritual de su actuar liberador. María no canta para sí, canta para el mundo. Para todos los que tienen hambre de justicia, de verdad y de ternura divina. La espera activa como categoría espiritual. Durante su estancia con Isabel, María no está pasiva. Su espera es activa, cargada de sentido. Ella aprende, observa, acompaña, se deja transformar también por el embarazo de la otra. La espiritualidad de María no es estática. Es dinámica y vivencial.
Ella espera, pero mientras tanto ama. Sirve, escucha. En este intercambio silencioso de maternidades, Dios va preparando el corazón de María para los futuros silencios de Belén, de Egipto, de Nazaret y de la cruz. El verdadero lugar del encuentro. No es en Jerusalén ni en el templo donde acontece este pasaje, sino en una casa sencilla de las montañas de Judá. Dios se manifiesta en lo oculto, en lo íntimo, en lo doméstico. La salvación no irrumpe con espectáculo, sino con discreción. Esta escena nos enseña que los encuentros verdaderos con Dios suelen ocurrir donde hay apertura del corazón, no necesariamente donde hay grandes signos externos. Dios no necesita escenarios lujosos para hablar. Solo corazones disponibles. La hospitalidad como lugar de revelación. Isabel acoge a María, y en esa hospitalidad se revela el Espíritu. No es casual que el encuentro ocurra en un contexto de acogida. La hospitalidad es un espacio sagrado, donde Dios se deja encontrar. A veces, abrir la puerta a otro es abrirla a Dios mismo. El que recibe sin prejuicio y con ternura puede ser instrumento de revelación. Isabel, al abrir su casa, abre también su vientre y su alma a la acción del Espíritu. María, al llegar con humildad, lleva en su visita la irrupción del reino. La fe que engendra gozo. La fe de María no es simplemente una aceptación resignada. Es una confianza gozosa que transforma todo su ser. El Magnificat no surge del deber, sino del desbordamiento del alma que ha creído. Isabel lo reconoce cuando proclama, «Dichosa tú que has creído». Aquí está la clave del gozo verdadero, no se trata de sentir algo, sino de fiarse de alguien. La alegría cristiana nace de confiar en que Dios cumple lo que promete, aunque aún no veamos todo realizado. Dios que hace memoria. María canta a un Dios que no olvida, que hace memoria de su misericordia, como lo había prometido a Abraham y a su descendencia. En un mundo donde la memoria es volátil, donde lo antiguo es descartado rápidamente, este Dios es fiel a su historia. La fidelidad de Dios no caduca. Él recuerda cada promesa, cada alianza, cada lágrima de su pueblo. María proclama a un Dios que sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. No porque sea inmutable en su rigidez, sino en su ternura. La alianza que sigue viva. En la alabanza de María resuena la historia entera del pueblo elegido. Ella se reconoce parte de esa historia, no un personaje aislado. No se apropia de la obra de Dios, sino que la enmarca dentro de una continuidad, como lo había prometido. La espiritualidad de María es profundamente eclesial y comunitaria. Ella no se siente especial por comparación, sino por pertenencia. Dios sigue obrando en la historia y cada gesto suyo tiene raíces y prolongaciones. Nada es improvisado en su amor. El silencio preñado de sentido. Aunque el evangelista nos regala palabras y cantos, también hay silencios en esta escena. 3 meses de convivencia entre dos mujeres gestantes no pueden ser reducidos a un solo saludo. Podemos imaginar los silencios compartidos, las miradas cómplices. Los suspiros que solo entienden quienes esperan algo grande. En esos silencios, Dios también habla. La espiritualidad del Magnificat no es solo palabra, es también escucha y contemplación. En ese silencio, María se va preparando para ser madre, no solo físicamente, sino en su alma. La intimidad que educa. María permanece con Isabel 3 meses. Ese dato breve y aparentemente neutro está cargado de contenido espiritual. El tiempo compartido en intimidad es espacio formativo.
María no llega con respuestas, sino con disponibilidad. Isabel no la recibe como discípula, sino como igual. Y en ese encuentro horizontal, ambas se enriquecen. Así debería ser la experiencia comunitaria cristiana, no una imposición de roles ni saberes, sino una mutua edificación. La fe madura en el contacto sencillo y prolongado con quien también cree. La pobreza de corazón como tierra fértil. La mirada de Dios sobre María no se posa por capricho. Él ha mirado su pequeñez, su humildad. Este versículo es un resumen de toda la lógica del reino. No son los fuertes ni los autosuficientes los que son mirados, sino los pobres de espíritu. Dios encuentra en la humildad el terreno fértil para su gracia. Porque el corazón que no se cree autosuficiente deja espacio para que Él actúe. María es modelo de esa pobreza, no reclama derechos, no negocia privilegios, solo se entrega. La revolución sin violencia. El Magnificat habla de derrocar a los poderosos y elevar a los humildes. Pero no se trata de un manifiesto político ni de una venganza social. Es una revolución interior que transforma las estructuras desde dentro. María canta a un Dios que invierte las lógicas del mundo sin emplear su violencia. El reino de Dios no necesita armas para vencer, sino corazones abiertos para instalarse. Esta revolución no mata, da vida. No aplasta al opresor, lo invita a convertirse. Cuando el servicio se vuelve presencia de Dios. María sirve, y su servicio no es solo útil, es sagrado. En ella, Dios se hace cercano. La caridad encarnada se vuelve signo de la presencia de Dios en el mundo. No hay dicotomía entre espiritualidad y acción, servir es orar con el cuerpo. Cuidar a la otra en su embarazo es un gesto eucarístico. María ofrece su tiempo como se ofrecerá su Hijo en la cruz, por amor. Así se convierte en imagen de la Iglesia servidora, no de estructuras, sino de corazones. El eco del hágase en la vida cotidiana. El fiat de María no se quedó en la Anunciación. Cada gesto en Ain Karim es una prolongación de ese hágase. Porque decir sí a Dios no es un acto puntual, es un camino continuo. El hágase se encarna en los pasos hacia la montaña, en el cuidado de la anciana, en la ternura del canto. Cada jornada con Isabel fue una repetición silenciosa del sí original. La fidelidad no es grandilocuente, es cotidiana. El fiat se vive en lo pequeño. La madurez espiritual de la joven María. A pesar de su juventud, María posee una madurez espiritual admirable. No es una niña ingenua, es una mujer llena de sabiduría interior. Su capacidad de leer la historia con mirada de fe, de nombrar a Dios en los acontecimientos, de acoger sin miedo lo que la sobrepasa, es fruto del Espíritu. María no es pasiva ni callada en el sentido moderno. Es profundamente activa en lo espiritual. Sabe cantar, caminar, servir, callar, amar. Por eso es la bendita entre todas las mujeres. La visitación como icono de misión. La escena de María visitando a Isabel ha sido meditada como un icono misionero desde los primeros siglos. No por casualidad. Porque en ella se condensan los dinamismos esenciales de la evangelización. La escucha, la prontitud, la alegría, el servicio y el anuncio. María lleva a Cristo en su vientre y lo comunica, sin necesidad de discursos, con su sola presencia. La primera misión de la historia cristiana es femenina, silenciosa, efectiva. No lleva panfletos ni doctrinas, lleva vida. La resonancia de las promesas divinas. Cada palabra del Magnificat está tejida con hilos del Antiguo Testamento. María no improvisa, reza desde la memoria del pueblo de Dios.
Su canto resuena con ecos de Ana, de los salmos, de los profetas. Es un corazón empapado en la palabra, que al ser fecundado por el Verbo, lo expresa con belleza sin igual. María no repite por repetir. Asimila y reinterpreta con su vida las promesas divinas. Por eso, su canto no es solo suyo, es también nuestro. El amor que abre puertas. María entra en la casa de Zacarías, pero su presencia abre la puerta al Espíritu. No hay juicio, no hay reproche hacia el mutismo de Zacarías, solo bendición. Su llegada es como la brisa suave que todo lo transforma sin violencia. Así actúa Dios cuando se encarna, entra por la puerta del servicio y desata la alegría contenida. María no impone, acompaña. No da lecciones, se entrega. Y todo en su andar evoca ternura de Dios y fecundidad inesperada. La virtud de la gratuidad. María no tenía ninguna obligación de visitar a Isabel. Podía haberse quedado en Nazaret, cuidando su embarazo y rumiando el misterio. Pero la lógica de la fe es la gratuidad. No se sirve a Dios desde la necesidad, sino desde la libertad amorosa. María se pone en camino porque ha sido tocada por una gracia que no puede quedar encerrada. Lo recibido gratuitamente se da gratuitamente. La visita no responde a un deber social, sino a una llamada interior. La gravedad ligera de la esperanza. María lleva una carga preciosa, al Hijo de Dios. Pero esa gravedad no la aplasta. La esperanza hace que el peso se vuelva ligero. El Evangelio nos muestra que la esperanza auténtica no es ilusoria, sino que permite cargar con lo real sin perder la alegría. María sube montañas, pero no con queja, sino con gozo. Así debería caminar el creyente, no sin cruz, pero con esperanza. Y esa esperanza se contagia, como le sucedió a Isabel. La bendición que revela. El saludo de Isabel es más que una cortesía, es una bendición que revela lo invisible. Sin saber nada previamente, Isabel reconoce al Hijo en el seno de María. ¿Cómo lo sabe? Porque el Espíritu la llena. Solo desde la unción del Espíritu se puede discernir lo que el mundo no percibe. La fe nos da otra mirada, nos permite reconocer la acción de Dios donde otros ven normalidad. Isabel no solo saluda, profetiza. Y en su profecía, confirma la vocación de María. El júbilo de las entrañas. Juan salta en el seno de su madre. No es un mero movimiento fetal, es un gesto profético. Es el primer acto del precursor, señalar la presencia del Mesías aún oculto. En ese salto, el Evangelio se anticipa. El gozo cristiano no es solo racional, se experimenta también en lo más profundo del ser. Dios toca nuestras entrañas, no solo nuestras ideas. Juan es testimonio de que el anuncio de Dios afecta todo, el cuerpo, el alma, la historia. Cuando Dios es la alegría. María canta, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. No es una alegría periférica, sino central. Dios no es una añadidura a su felicidad, es su causa. Hoy necesitamos recuperar esta verdad, que solo Dios basta, que solo Él llena. Muchas veces buscamos alegrías efímeras, olvidando la fuente verdadera. María no canta un bienestar momentáneo, sino una felicidad duradera que nace de saberse amada y elegida. El misterio de las dos maternidades. Dos mujeres embarazadas se encuentran, pero sus hijos no son cualquier vida nueva. Uno es el Salvador del mundo. El otro, su precursor. En esta escena, se encuentran también dos alianzas, dos etapas de la historia de la salvación. Isabel representa la antigua alianza que aún espera su cumplimiento.
María, la nueva que lo inaugura con su disponibilidad. Pero no hay choque ni competencia entre ambas. Solo encuentro y alegría. La escuela de la gratitud. Toda la escena es una catequesis de gratitud. Isabel agradece la visita. El salto del niño. El cumplimiento de la promesa. María agradece la mirada de Dios, su misericordia, su poder, su fidelidad. La gratitud no es una emoción decorativa, es una virtud que purifica el corazón. Donde hay gratitud, hay humildad. Y donde hay humildad, Dios se manifiesta. María e Isabel nos enseñan que agradecer es también orar. La escucha que engendra vida. El Magnificat comienza con la expresión de un alma que ha escuchado profundamente. María ha escuchado no solo el anuncio del ángel, sino la palabra de Dios que desde siempre había prometido salvación. Su fe no es ciega, sino atenta. La verdadera fe comienza en el oído, cuando el corazón se abre a lo que Dios dice. María engendra físicamente a Cristo porque antes lo había concebido en su escucha. Esta escucha fecunda es el modelo para todo creyente que quiere acoger a Dios en su vida. El reino que revierte el orden del mundo. El Magnificat no es solo un canto íntimo, es una proclamación profética. María declara que Dios derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Esto no es una metáfora poética, sino una realidad escatológica. La lógica del reino invierte el orden del mundo. Porque su fundamento no es la fuerza ni el poder, sino la misericordia. María canta lo que aún no se ve, pero que Dios ya está obrando en su seno. Es la revolución silenciosa del Evangelio. La espiritualidad del servicio discreto. María permanece 3 meses con Isabel. No hay discursos ni protagonismo. Solo presencia, ayuda, compañía. Esta espiritualidad del servicio oculto es profundamente evangélica. El amor verdadero no necesita ser visto ni reconocido. María sirve sin esperar recompensa. Y al hacerlo, participa del modo de actuar de Dios, que opera en lo pequeño, lo escondido, lo silencioso. Su visita no fue un evento, fue una entrega. La memoria de la misericordia. El canto de María termina recordando que Dios ha sido fiel a la promesa hecha a Abraham y su descendencia. Esta memoria no es nostálgica, sino fundante. María sabe que Dios no improvisa. Su misericordia tiene historia, continuidad, fidelidad. La fe se fortalece cuando recordamos lo que Dios ha hecho. No solo en nuestra vida, sino en la historia de su pueblo. María canta la misericordia que atraviesa los siglos y se concentra ahora en su vientre. La humildad como lugar de encuentro. Dios ha mirado la humildad de su esclava. Esta afirmación resume toda la teología del encuentro divino. No es en la grandeza ni en la autosuficiencia donde Dios se revela. Es en la humildad, que no es desprecio de sí, sino verdad sobre uno mismo. María no se exalta ni se minimiza, se reconoce en la mirada de Dios. Y por eso puede ser levantada, no por su mérito, sino por la gracia. Humildad y gracia caminan juntas. La alabanza que rompe el silencio. El Magnificat es la primera gran oración cristiana. No surge en el templo, sino en una casa del campo de Judá. No es pronunciada por un sacerdote, sino por una joven madre. Dios ha roto el silencio con su palabra, y esa palabra ahora se transforma en canto. María es la voz de los pobres que esperan y confían. Su canto no es individualista, es el grito de una humanidad que alaba en medio del dolor. Es una liturgia doméstica que se vuelve universal.
La fidelidad que gesta redención. El Magnificat celebra una fidelidad activa. Dios no solo promete, cumple. Y lo hace a través de los pequeños, los olvidados, los humildes. María es testigo de esta fidelidad encarnada. No fue elegida por azar, sino porque en ella Dios encontró la apertura perfecta. La fidelidad de Dios no es abstracta, se concreta en la historia. En cuerpos, en decisiones humanas. María se vuelve así modelo de cómo la cooperación con Dios transforma el mundo. La alegría como fruto de la fe. María es bienaventurada porque ha creído. Y esa fe se manifiesta en una alegría profunda, serena, radiante. No es una emoción pasajera, sino una disposición permanente del alma que se sabe sostenida por Dios. La alegría de María no depende de las circunstancias, sino de la presencia que lleva dentro. El verdadero gozo cristiano no es ingenuo, pero sí indestructible. Porque nace de la certeza de que Dios actúa y salva. La presencia de la mujer en la historia de la salvación. La visitación nos recuerda el lugar central de las mujeres en la historia de la salvación. No son figuras secundarias, sino protagonistas de la esperanza. María e Isabel son ejemplo de cómo la fe transforma lo cotidiano en un espacio sagrado. Y su encuentro es un signo de que la historia de Dios pasa por vínculos concretos. Allí donde hay comunión, servicio y palabra compartida, Dios se manifiesta. La Iglesia necesita recuperar este rostro femenino de su vocación. La casa como santuario de Dios. La casa de Isabel se transforma en santuario porque en ella habita la presencia de Dios oculto en el seno de María. No hay necesidad de templo, incienso o altar. Basta el amor, la acogida y la fe. Esta escena nos invita a redescubrir nuestras casas como lugares donde Dios puede ser adorado. Cuando se vive el Evangelio en familia, el hogar se vuelve liturgia viva. María e Isabel convierten lo cotidiano en misterio. El abrazo que abre el corazón. El encuentro entre María e Isabel no es solo una visita, es un abrazo que abre los corazones y despierta la fe. Ambas mujeres, tocadas por la gracia, se reconocen portadoras de un misterio mayor que ellas mismas. No hay envidia, ni comparación, ni competencia. Solo alegría compartida. El Evangelio florece en los encuentros verdaderos, donde las almas se reconocen y se acogen mutuamente. María no es una mensajera altiva, sino una hermana que consuela. El silencio de Zacarías como escuela de fe. Mientras María canta y proclama, Zacarías guarda silencio. Un silencio que no es castigo, sino escuela interior. En el contraste entre la palabra de María y el mutismo de Zacarías, se nos revela el equilibrio necesario entre acción y contemplación. Zacarías aprende en el silencio lo que María expresa en la alabanza. Ambos son necesarios en la pedagogía de Dios. Aprender a callar y a hablar en el tiempo justo es don del Espíritu. María, la arca que visita a Israel. En la tradición bíblica, el arca de la alianza era el lugar donde habitaba la gloria de Dios. Ahora María, que lleva en su seno al Hijo del Altísimo, es la nueva arca que visita a su pueblo. Como el arca que David hizo subir con danzas y gritos de júbilo. También María es recibida con alegría por Isabel. El paralelismo es evidente, Dios camina nuevamente con su pueblo. Pero ahora lo hace en la humildad de una joven que camina por las montañas. La belleza de una fe encarnada. La fe de María no es abstracta. Se hace carne, se hace gesto, se hace camino. En un mundo donde muchas veces la espiritualidad corre el riesgo de desconectarse.
De la realidad, María nos recuerda que la verdadera fe se encarna. Camina hacia el otro, lleva consuelo, sirve, escucha y canta. Es una fe con pies, con manos, con vientre y con voz. La fe sin obras está muerta. La fe de María, en cambio, engendra vida. Isabel, la primera en reconocer a Jesús. Isabel, movida por el Espíritu, reconoce en María a la Madre de su Señor. Esta confesión es el primer acto de fe explícita en Jesús en el Evangelio de Lucas. Es un acto profético, lleno de intuición espiritual. Isabel no ve aún a Jesús, pero lo siente por dentro. Lo reconoce por el estremecimiento de su hijo y por la luz que brota del alma de María. Esta escena anticipa cómo será el encuentro con Cristo. No siempre visible, pero sí vivencial, interior, inconfundible. La danza del niño como primera liturgia. Juan el Bautista, aún en el vientre, salta de gozo. Es el primer movimiento litúrgico del Nuevo Testamento. No hay palabra, pero hay alabanza corporal. La alegría de Juan es prerracional, intuitiva, profundamente espiritual. Reconoce al Salvador antes de nacer, como si su vocación de precursor ya se activara en las entrañas maternas. Esta danza silenciosa es oración, es bienvenida, es testimonio de que el Espíritu ya actúa antes de que el mundo vea. El poder del recuerdo santo. María recuerda la promesa hecha a Abraham. Su oración nos enseña que el recuerdo no es nostalgia, sino vínculo con la fidelidad de Dios. Recordar las obras del Señor fortalece la esperanza. En tiempos donde la desmemoria espiritual puede llevarnos a la desesperanza, el Magnificat es un ancla. Dios no olvida, y María lo sabe. Por eso su canto no es solo suyo, es del pueblo entero que vive de esa memoria salvadora. La gratuidad como respuesta. María no actúa por obligación ni por deber. Su viaje a la montaña es un gesto gratuito de amor. Su canto no busca aplauso, su servicio no exige pago. Este modo de vivir el Evangelio desde la gratuidad es la marca más pura del reino. Dar sin esperar, amar sin condiciones, cantar sin cálculo. En una sociedad donde todo se mide, se exige y se vende, María aparece como testimonio de que el amor verdadero no tiene precio. La intimidad como lugar de revelación. Lo que ocurre en casa de Isabel no está destinado a los grandes escenarios. No hay multitudes, ni testigos públicos, ni noticias. Y sin embargo, allí Dios revela uno de los momentos más decisivos de la historia de la salvación. Esto nos recuerda que Dios no necesita ruido para manifestarse. Prefiere lo íntimo, lo escondido, lo cotidiano. En la cocina, en el saludo, en la oración compartida, el misterio de Dios se despliega. María, modelo de la Iglesia en camino. María, al ir al encuentro de Isabel, representa lo que la Iglesia está llamada a ser. Una comunidad que lleva a Cristo a los demás, no con superioridad, sino con ternura y prontitud. Una Iglesia que canta y sirve, que cree y consuela. El Magnificat es el cántico de una Iglesia peregrina, agradecida, y llena de fe. Una Iglesia que no se encierra, sino que se mueve al ritmo de la gracia recibida. María es su icono más perfecto. El camino de la humildad que se eleva. María parte hacia la casa de Isabel no desde la arrogancia, sino desde la humildad. Su corazón está abierto a servir y a escuchar. Esta humildad no es sumisión pasiva, sino una fuerza interior que le permite estar disponible para la voluntad de Dios. En ese camino de humildad se revela la verdadera grandeza del discípulo. Así nos enseña que para ser grandes en el reino, primero hay que hacerse pequeños.
La vocación de María como puente entre el Antiguo y el Nuevo Pacto. María es la clave que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su canto repasa las promesas hechas a los padres y muestra que en ellas se cumplen. Ella no rompe con la tradición, sino que la lleva a su plenitud. En ella, el pueblo de Israel ve realizada su esperanza más profunda. María, por tanto, es puente y no ruptura. La responsabilidad de quien recibe la gracia. La experiencia de María no es solo para ella, sino que implica una responsabilidad. Quien recibe la gracia está llamado a compartirla. María no se queda en sí misma, sino que lleva la buena noticia. El Evangelio nos invita a esa misma actitud, recibir y salir, contemplar y actuar. La fe sin compromiso se desvanece. La alegría que se expande como testimonio. La alegría que brota del encuentro de María e Isabel no puede ser contenida. Se expande en cantos, en palabras y en gestos. Esta alegría es signo visible del Espíritu que actúa. En un mundo a menudo sombrío, la alegría cristiana es luz que irradia. No es superficial, sino profunda y firme. Así, el gozo se convierte en testimonio eficaz. La protección de los pobres y humildes. El Magnificat proclama que Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Esta inversión de valores es centro del mensaje evangélico. María anuncia un Dios que no se alía con los poderosos del mundo, sino que protege y defiende a los pobres. Este anuncio no es solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. La justicia divina es compasiva y liberadora. El papel del Espíritu Santo en la transformación interior. La acción del Espíritu Santo es la clave para entender este pasaje. No es una acción externa, sino una transformación profunda del corazón. En María y en Isabel, el Espíritu suscita la fe, la alegría y la esperanza. Sin ese soplo divino, la humanidad permanecería atrapada en sus limitaciones. El Espíritu renueva, impulsa y consuela. El cantar de María como profecía y oración. El Magnificat es al mismo tiempo una profecía y una oración. En él, María proclama lo que Dios hará y expresa su confianza y alabanza. No es un mero poema, sino una palabra viva que inspira a generaciones. Esta oración nos invita a unirnos al canto de María, a dejar que su voz sea nuestra voz. Así, la liturgia se convierte en vida. El amor que se hace servicio. El viaje de María a casa de Isabel es expresión del amor que se traduce en servicio. El amor verdadero no es abstracto ni egoísta, sino atento y generoso. María se convierte en hermana y cuidadora, acompañante en la espera. Este amor es modelo para toda comunidad cristiana. Amar es estar dispuesto a caminar hacia el otro. El efecto contagioso de la fe. La fe de María contagia a Isabel, y la fe de Isabel confirma la de María. En este encuentro vemos cómo la fe no es un hecho solitario, sino comunitario. La comunidad de creyentes se fortalece en el compartir la experiencia de Dios. La Iglesia crece en la comunión y en el testimonio mutuo. La fe se convierte así en motor de comunión. El encuentro de dos almas llenas de Dios. El encuentro entre María e Isabel es más que un simple saludo. Es la confluencia de dos vidas tocadas por Dios. Ambas llevan en su seno la promesa divina. Cada una en su tiempo y lugar, pero unidas por la fe profunda. Este momento es un signo palpable de que Dios obra en la historia de manera visible. Así, el Espíritu se manifiesta en la comunión de las personas. El movimiento del Espíritu que transforma el corazón. El Espíritu Santo actúa en Isabel al reconocer la presencia de Cristo en María.
Este movimiento interior provoca un salto de alegría. La fe se experimenta no solo como conocimiento, sino como vivencia que conmueve el ser entero. Este dinamismo es un llamado a abrirnos al espíritu que mueve nuestras vidas. Sin esta acción divina, la fe sería solo una idea abstracta. María como modelo de aceptación y obediencia. María nos muestra cómo responder a la voluntad de Dios con generosidad y confianza. Su sí no es una aceptación pasiva, sino un acto consciente y valiente. Esta actitud invita a superar miedos y resistencias. En tiempos de incertidumbre, su ejemplo nos fortalece para decir sí a Dios en medio de las pruebas. La fe madura es una entrega sin reservas. El cantar de María, una profunda expresión de gratitud. El Magnificat es un canto de gratitud que brota del corazón agradecido. María reconoce las obras maravillosas de Dios y se regocija en su misericordia. La gratitud es el motor que transforma el sufrimiento en esperanza. Este canto nos invita a mirar nuestra propia vida con ojos agradecidos. Así, cada circunstancia puede ser un motivo para glorificar a Dios. La invertida lógica del reino de Dios. María proclama que Dios dispersa a los soberbios y derriba a los poderosos. Este mensaje desafía los valores humanos tradicionales. El reino de Dios es un mundo al revés, donde los últimos serán los primeros. Esta revolución de valores no puede ser ignorada por el creyente. Nos llama a vivir con sencillez, justicia y compasión. La promesa cumplida en María y su pueblo. En María se cumple la promesa hecha a Abraham y a David. Su linaje y su fidelidad son signo de la fidelidad de Dios. Ella encarna la esperanza del pueblo de Israel. Su vida es testimonio de que Dios cumple lo que promete. Esta certeza alimenta nuestra esperanza en medio de las dificultades. La identidad de María como Madre del Señor. María es reconocida no solo como Madre de Jesús, sino como Madre del Señor. Este título revela su papel fundamental en la historia de la salvación. Su maternidad es don y misión al mismo tiempo. Ella nos invita a acoger a Cristo en nuestra vida y a ser portadores de su amor. Su ejemplo es llamado a la entrega total. La fidelidad de Dios como base de nuestra confianza. María canta la fidelidad de Dios a sus promesas. En un mundo cambiante y a menudo incierto, esta fidelidad es roca firme. Confiar en Dios significa dejar que su palabra sea luz para nuestros pasos. La historia de María nos invita a aprender a esperar en la acción divina. La fe crece en la experiencia de la confianza. La comunidad de FE como lugar de encuentro y fortaleza. El encuentro de María e Isabel es imagen de la comunidad cristiana. La fe se vive y se fortalece en la comunión. Compartir la experiencia de Dios multiplica la alegría y el compromiso. La iglesia es lugar de apoyo, testimonio y esperanza. En ella, cada creyente es llamado a aportar su voz y su vida. El desafío de vivir el Evangelio en el mundo actual. La reflexión sobre este pasaje nos invita a llevar la alegría, la esperanza y la fidelidad de María a nuestra realidad. Vivir el Evangelio implica transformar nuestras actitudes y relaciones. La misión cristiana es urgente y necesaria en un mundo que a menudo olvida a los más débiles. La vida de María nos desafía a ser testigos auténticos. Así, su canto sigue resonando en cada generación. La humildad como puerta abierta al plan divino. La humildad de María es la clave que permite que Dios actúe plenamente en su vida. Ella no busca protagonismo ni reconocimiento, sino que se coloca con sencillez ante el misterio que la supera. Esta actitud es un llamado para nosotros a dejar de lado el orgullo y las falsas seguridades.
Solo desde la humildad podemos abrirnos a la acción transformadora de Dios. La alegría que nace del reconocimiento del amor de Dios. La alegría que brota del encuentro entre María e Isabel no es una alegría superficial. Es la alegría profunda que nace del reconocimiento de que Dios nos ama y se hace presente en nuestra historia. Esta alegría es un signo de esperanza y fortaleza. Nos invita a cultivar una fe que se traduce en gozo aún en medio de las dificultades. El poder transformador de la palabra de Dios. La palabra de Dios pronunciada a María se hace vida. Ella se convierte en el testimonio vivo de la fidelidad divina. Esta palabra que salva y libera no es solo un relato del pasado. Es una realidad que continúa actuando en cada creyente que la acoge con fe. Por eso, la escucha atenta y la meditación son esenciales. El Espíritu Santo, agente de vida y renovación. El Espíritu Santo es protagonista en este pasaje. Es quien llena a Isabel y permite que reconozca a Jesús en María. También es quien anima a María a proclamar el Magnificat. La presencia del Espíritu es señal de que Dios no está ausente, sino activo y presente. Nos invita a abrirnos a su acción para renovar nuestro ser. El valor de la esperanza en los tiempos de prueba. En medio de un mundo incierto, la esperanza que María expresa es un faro de luz. Su confianza en la obra de Dios nos desafía a no dejarnos vencer por el desaliento. La esperanza no es ingenua ni pasiva, sino una espera activa, que confía y trabaja por el bien. Esta virtud nos sostiene en la lucha diaria. La justicia de Dios que se manifiesta en los pobres y oprimidos. María proclama que Dios levanta a los humildes y dispersa a los orgullosos. Esta afirmación es una invitación a alinear nuestras prioridades con la justicia divina. Dios se identifica con los pequeños y marginados. Esto nos obliga a mirar con compasión y compromiso a quienes sufren injusticias. La alianza eterna de Dios con su pueblo. El canto de María recuerda la alianza que Dios estableció con Abraham y sus descendientes. Esta alianza es fundamento de esperanza y seguridad. Nos habla de un Dios que nunca abandona a su pueblo. Su fidelidad es motivo para renovar nuestra confianza y compromiso. El testimonio de María como fuente de fe para la Iglesia. María se convierte en modelo para la Iglesia y para cada cristiano. Su fe, esperanza y caridad nos enseñan a vivir el Evangelio con autenticidad. Su ejemplo nos invita a ser mujeres y hombres de oración y acción. En ella, encontramos inspiración para perseverar en el seguimiento de Cristo. La misión de cada creyente en el mundo. La reflexión sobre este pasaje nos impulsa a reconocer nuestra propia misión. Como María, estamos llamados a llevar la presencia de Cristo a todos los ámbitos de la vida. Esto implica ser testigos coherentes y portadores de esperanza. La misión cristiana es una tarea constante que demanda entrega y valentía. El encuentro de dos mujeres llenas de gracia. El encuentro de María con Isabel es más que una visita familiar. Es un momento sagrado donde se reconocen mutuamente como portadoras de una misión divina. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce en María a la Madre del Salvador. Esto nos invita a mirar con respeto y admiración los encuentros donde Dios se manifiesta en nuestras vidas. El gozo que se despierta en el Espíritu. Al oír el saludo de María, el niño en el vientre de Isabel salta de alegría. Este salto es signo de la presencia viva de Dios que no espera para manifestarse. La alegría del Espíritu Santo es contagiosa y transforma el corazón. Nos llama a estar atentos a las señales de vida que Dios pone en nuestro camino. La profundidad del saludo de Isabel. Isabel llama bendita entre las mujeres a María.
Este reconocimiento es un honor que resalta la singularidad del plan divino. A la vez, subraya que la bendición de Dios se extiende a todos los que aceptan su voluntad. Nos invita a considerar cómo nosotros mismos podemos ser portadores de bendición para los demás. María como modelo de discípula. María, ante la palabra de Isabel, responde con humildad y silencio reflexivo. Esta actitud de escucha y contemplación es esencial para cualquier discípulo de Cristo. Nos desafía a no apresurarnos en nuestras respuestas, sino a dejar que la palabra penetre profundamente en nuestro ser. La verdadera fe se alimenta del silencio que permite la interiorización del misterio. El Magnificat, un canto de liberación. El cántico de María, el Magnificat, es un himno que exalta la justicia y la misericordia de Dios. En sus palabras se revela la preocupación de Dios por los pobres y oprimidos. Este canto es una proclamación que desafía las estructuras de poder que humillan y excluyen. Nos invita a unirnos a esta voz profética que anuncia un mundo nuevo. Dios, fuente de vida y esperanza. María reconoce que todo poder y grandeza vienen de Dios. No se gloría en sí misma, sino en el Dios que hace maravillas. Esto nos recuerda que en medio de nuestras limitaciones, Dios es capaz de obrar cosas grandes. La esperanza cristiana se basa en la confianza plena en su acción salvadora. El papel de los pobres en el plan de Dios. La afirmación de que Dios derriba a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes es un mensaje revolucionario. Invita a un cambio radical de valores en nuestra sociedad. Dios se identifica con los últimos, con los que carecen de voz y de recursos. Esto nos impulsa a comprometernos con la justicia y la defensa de los derechos humanos. La fidelidad de Dios a sus promesas. María recuerda la fidelidad eterna de Dios a Abraham y a su descendencia. Esta memoria es fundamental para la fe, pues asegura que Dios nunca abandona a su pueblo. En medio de las incertidumbres, este recuerdo fortalece el espíritu y alimenta la confianza. Nosotros también podemos aferrarnos a esta promesa divina en nuestras vidas. La respuesta de gratitud y alabanza. El Magnificat es también una oración de acción de gracias. María reconoce que cada bendición recibida es obra de la gracia divina. Esta actitud de agradecimiento es fundamental para nuestra relación con Dios. Nos ayuda a vivir con un corazón abierto y generoso, dispuesto a dar testimonio del amor recibido. La importancia de la vida interior. La escena del encuentro nos invita a cultivar una vida interior profunda. María y Isabel nos muestran que la fe se vive en la intimidad con Dios. Este espacio de oración y contemplación es el origen de toda acción auténtica. Nos llama a buscar momentos de silencio para encontrarnos con el Señor. La comunidad como espacio de encuentro con Dios. El encuentro de María e Isabel es también un encuentro comunitario. La fe crece y se fortalece en la comunión con otros creyentes. Esto nos invita a valorar nuestras comunidades eclesiales como espacios de apoyo y crecimiento espiritual. La Iglesia es la familia donde se comparte la alegría del Evangelio. El camino de la obediencia y la confianza. María se pone en camino, dejando su tierra para servir a Isabel. Este gesto es un símbolo de obediencia y confianza total en Dios. Nos llama a salir de nuestra zona de confort para cumplir con la voluntad divina. La verdadera libertad cristiana se encuentra en esta entrega generosa. El poder del testimonio personal. El relato nos muestra cómo la fe y la experiencia de Dios se comunican y se contagian. Isabel y María son testigos del amor de Dios en sus vidas.
Nosotros también somos llamados a ser testigos valientes y coherentes. El testimonio personal es la semilla que puede transformar corazones. La promesa del Salvador cumplida en Jesús. La visita de María a Isabel anuncia la inminente llegada del Salvador. Este hecho es el centro de nuestra fe y esperanza. Recordar esta promesa nos fortalece para vivir con sentido y propósito. En Jesús encontramos la plenitud de la misericordia y el amor de Dios. El amor que mueve a María a servir. La decisión de María de ir a casa de Isabel no es un acto casual, sino un gesto de amor y servicio. Ella se pone en camino sin dudar, dejando su hogar para acompañar a quien la necesita. Este movimiento refleja la actitud que el cristiano debe tener. Un corazón abierto para ayudar y acompañar al hermano. Nos desafía a preguntarnos si estamos dispuestos a salir de nuestra comodidad para servir a los demás. La fortaleza que proviene de la fe. El viaje de María hacia Isabel implica también esfuerzo y valentía. Ella atraviesa montañas y caminos difíciles, impulsada por la confianza en Dios. Así, la fe nos da la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos. En nuestra vida diaria, cuando los obstáculos aparecen, podemos recordar el ejemplo de María y encontrar en Dios el aliento para continuar. El reconocimiento mutuo como acto de gracia. El encuentro de las dos mujeres no es solo físico, sino espiritual. Isabel reconoce en María la bendición especial que Dios ha depositado en ella. Este reconocimiento es un acto de fe y humildad. También nosotros estamos llamados a reconocer la presencia de Dios en los demás. Cuando valoramos a nuestro prójimo, estamos honrando a Dios mismo. El salto de Juan el Bautista, signo de la vida nueva. El movimiento del niño en el vientre de Isabel simboliza la nueva vida que Dios trae al mundo. Juan el Bautista, aún antes de nacer, participa en la alegría del encuentro con Jesús. Esto nos recuerda que en Dios siempre hay renovación y esperanza. Nuestra fe debe ser siempre viva, capaz de saltar de alegría ante las manifestaciones divinas. La importancia de la revelación personal. Isabel es llena del Espíritu Santo y reconoce con certeza la identidad de María y de su Hijo. Este momento nos muestra cómo Dios se revela en la vida cotidiana. La fe no es solo un conocimiento teórico, sino una experiencia vivida. Debemos estar atentos a las pequeñas señales que Dios nos da y a la voz del Espíritu que guía nuestro camino. María, testigo y portadora de esperanza. El Magnificat de María es un canto que anuncia esperanza para todos los pueblos. En medio de la opresión y las dificultades, la presencia de Dios trae liberación. María es modelo de esperanza activa, que no se resigna a las injusticias, sino que proclama la misericordia de Dios. Nosotros también estamos llamados a ser portadores de esperanza en nuestro mundo. El contraste entre poder y humildad. El cántico de María resalta cómo Dios derriba a los poderosos y exalta a los humildes. Este mensaje es un reto para nuestra cultura, que a menudo exalta la fuerza y el dominio. La verdadera grandeza, en cambio, se encuentra en la humildad y el servicio. Debemos revisar nuestras actitudes y buscar crecer en sencillez y amor al prójimo. El papel de la memoria en la fe. María recuerda las promesas hechas a Abraham y a su descendencia. La memoria de la historia de salvación fortalece la fe y da sentido a nuestra existencia. A nosotros también nos invita a no olvidar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cultivar la memoria espiritual es esencial para no perder la esperanza. El canto de María como oración personal y comunitaria. El Magnificat es una oración que une a María con su pueblo.
En sus palabras resuenan los anhelos y dolores de toda la humanidad. Esta oración nos invita a hacer nuestra la voz de María, a unirnos a su alabanza y a sus esperanzas. La oración comunitaria fortalece nuestra identidad y nuestro compromiso con Dios. La bondad de Dios que se manifiesta en la historia. María proclama la misericordia de Dios que se extiende de generación en generación. Este amor constante es fuente de vida y alegría. Nos recuerda que Dios no se cansa de amar y perdonar. En nuestra vida, podemos confiar en esta bondad que nunca falla. El desafío de vivir como pobres en el espíritu. El Magnificat invita a reconocer que la pobreza y la humildad no son signos de debilidad, sino de apertura a Dios. Vivir como pobres en el espíritu significa confiar plenamente en la providencia divina. Este estilo de vida es un camino hacia la verdadera libertad y felicidad. Nos desafía a desprendernos de las seguridades materiales para encontrar nuestra riqueza en Dios. El impulso misionero que surge del encuentro. Después de este encuentro, María regresa a su casa fortalecida y llena de alegría. El encuentro con Isabel y la experiencia del Espíritu Santo la impulsan a cumplir con su misión. Esto nos recuerda que la fe verdadera se traduce en acción y compromiso. Cada encuentro con Dios debe transformarnos y hacernos testigos activos. La promesa cumplida en el Señor. El Evangelio nos recuerda que todas las promesas de Dios encuentran cumplimiento en Jesucristo. María, como Madre del Salvador, es testigo privilegiada de esta verdad. En nuestra vida, podemos afirmar con confianza que Dios cumple sus promesas. Este conocimiento nos da seguridad y paz. La llamada a vivir el encantador misterio de la fe de María. El relato de la visita de María a Isabel nos invita a sumergirnos profundamente en el misterio de la fe que transforma. María no es solo un personaje histórico, sino un modelo de vida para cada uno de nosotros. Su actitud humilde, su valentía al responder al llamado de Dios, y su constante confianza en el plan divino, nos desafían a vivir con un corazón abierto y generoso. En un mundo marcado por la prisa y la superficialidad, el ejemplo de María nos recuerda la importancia de detenernos para escuchar, para acompañar al hermano en sus luchas y alegrías. Su camino es un testimonio de que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio humilde y amoroso. Nos llama a salir de nuestro egoísmo y a caminar hacia los demás con la fuerza del Espíritu Santo. Además, el encuentro con Isabel es un símbolo de comunión y reconocimiento mutuo. En la comunidad cristiana, esta comunión es vital para crecer en la fe. Nos invita a construir puentes, a ser testigos unos para otros de la presencia viva de Dios. María y Isabel, en su diálogo, nos enseñan que la fe se fortalece en el encuentro y en la escucha recíproca. El Magnificat, el Cántico de María, es un himno que sigue resonando a través de los siglos. En él, encontramos esperanza para los oprimidos, consuelo para los afligidos y una promesa de justicia para los humildes. La fe de María nos recuerda que Dios está siempre activo en la historia, interviniendo con amor y misericordia. Finalmente, esta lectura nos invita a vivir nuestra propia visita al hermano necesitado. Que el Espíritu Santo nos mueva a ser portadores de alegría y esperanza. Como María, que podamos decir con confianza, he aquí la sierva del Señor. Y que nuestra vida entera sea un Magnificat vivo, que glorifique a Dios y sirva a nuestros hermanos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.